Bueno, estoy muy contenta de estar hoy día acá, presente con ustedes. Beatriz me encomendó la gran misión de hablarles un poco de semillas y variedades tradicionales, y esa es la idea en este encuentro, poder ser un aporte. Así que, bueno, me presento, soy Faride Tiara, trabajo desde hace 10 años vinculada a organizaciones campesinas y desde 2014 en la Confederación Nacional Campesina Conagro. No se ve muy nítido, parece que es el Zoom. Bueno, al hablar de semillas, de agricultura y todo el quehacer, yo igual me remonté un poco hacia atrás, en el desarrollo del hombre o el ser humano. ¿Por qué? Para entender la agricultura que llevamos hoy, la importancia de las variedades tradicionales y cómo se fueron mejorando las semillas que existían en la naturaleza, es importante ver cómo fue la evolución o el desarrollo humano. Bueno, anteriormente nosotros éramos nómades y vivíamos de caza y de recolección principalmente. En la medida que uno como ser humano y como especie fue transitando por transhumancia, se iban comiendo las semillas, los frutos que uno iba cazando, y se dieron cuenta que cuando se comía una semilla y después dejaban restos de frutos, al otro año, al volver en ese ciclo, estaba ese cultivo. Y así fue como el ser humano fue pasando de ser nómade a ser ya sedentario. Dale, por fin. Es así como se fueron creando las primeras aldeas y ya pasamos al sedentarismo, y la agricultura jugó un rol fundamental. Y las semillas la agricultura en sí fue la gran revolución que permitió a las personas asentarse y también a los grupos humanos desarrollarse de una manera distinta en función principalmente de las semillas, del alimento, del grano. Y es así como fueron seleccionando variedades con ciertas características que a ellos les llamaban la atención. Muchas de las cosas que comemos hoy, como los tomates, antiguamente eran unos tomates, unos frutos, unas bayas, que fueron seleccionando y mejorando participativamente la calidad de esos frutos hasta tener los tomates que hoy día comemos. Entonces fue así como la agricultura nos permitió desarrollarnos y pasamos de ser, voy a sacar el micrófono, y pasamos de estar en las cavernas, por así decirlo, el fuego también fue otro aspecto importante de nuestro desarrollo, a desarrollar agricultura y también a desarrollar sociedad y cómo nos vamos organizando y viviendo en sociedad. Es así que la importancia de la semilla radica, siempre se habla de las semillas como un patrimonio. ¿Por qué es un patrimonio? Si bien es algo inmaterial, tiene un valor por distintos motivos, por motivos culturales, por motivos de los saberes ancestrales, de las formas en las que nosotros nos alimentamos, pero también para los pueblos y los campesinos, que también forman parte de los pueblos originarios de los campesinos, en la alimentación, que es la base de la dieta, de lo que comemos todos los días. Y las semillas, ¿qué es lo que hacen? Las semillas producen alimentos, son las que nos permiten producir estos alimentos, y para el caso de los campesinos, además de los aspectos patrimoniales, hay un tema de las semillas tradicionales que tienen una riqueza fitogenética. ¿Qué quiero decir cuando digo hay una riqueza fitogenética? Fito viene de planta y genética es los genes. Estas semillas, como han estado históricamente en los territorios 50, 100, 200 años, incluso más, ¿qué es lo que hacen? Están adaptadas genéticamente al territorio, porque han vivido mucho esas semillas en los territorios, entonces están acostumbradas a sequía, están acostumbradas a condiciones adversas, de frío, porque dentro de su genética han tenido esa información que van pasando de generación en generación. Así como nosotros heredamos nuestra genética o nuestra información genética de nuestras abuelas principalmente, que eso permite la preservación de la especie, en las plantas también ocurre lo mismo. Entonces las variedades tradicionales tienen toda esa riqueza, hay pocos estudios, pero ya se ha demostrado que muchas de estas tienen ciertas características muy especiales. Por ejemplo, en el norte, en Calama, no sé dónde están las minas, prácticamente no se puede cultivar nada más que alfalfa y maíz calameño. ¿Por qué? Porque la minería ha arrasado con todo y crea unas condiciones muy altas de metales pesados en el suelo.
Entonces, por ejemplo, lo único que se cultiva es el maíz calameño, que es un maíz típico de la zona. Entonces, ahí uno ve una solución importante a un territorio de cómo se han ido adaptando ciertas variedades a los territorios y que en definitiva, además del romanticismo que muchas veces hay para la semilla, hay una posibilidad económica para los campesinos, que además de alimentarse es lo que les permite seguir viviendo y también tener una oferta de productos diferenciados. Porque ese es otro aspecto importante de las variedades tradicionales que muchas veces no se habla. Un pequeño productor o un campesino, ¿cómo va a ser competitivo con un mediano agricultor o un gran empresario agrícola? Si va a producir la misma, por ejemplo, la misma lechuga y los costos van a ser completamente distintos. Entonces tú vas a tener la lechuga escarola de Dole, por ejemplo, y la lechuga escarola de un campesino. Él va a tener otros costos asociados mucho más altos y el producto va a ser el mismo. Yo voy a ver la misma escarola prácticamente más allá del envase. En cambio, además, las variedades tradicionales, además de sus aportes nutricionales superiores muchas veces, si es que se hacen los estudios específicos, son una oportunidad de contar con un producto diferenciado desde la pequeña agricultura y de los campesinos y poder así poder generar un mayor ingreso y mayor sustento. Además de la parte cultural y el patrimonio y el resguardo, hay una riqueza genética, pero también una oportunidad de ganarse la vida que cada día está más difícil para los campesinos. Sí. Bueno, también para hablar de semillas quise hacer como un pequeño contexto. Yo sé que la gran mayoría de acá son productores porque conozco a bastantes de los aquí presentes, pero para hablar de semillas igual es importante entender los tipos de reproducción que tienen las plantas, ¿ya? Entonces las plantas, aquí me quería poner un poquito por acá porque traje como un material de apoyo. Hay dos tipos de reproducción, que es la reproducción asexual. ¿Qué quiere decir eso? Sin sexo. Y la asexual. En referencia, por ejemplo, en el caso de las plantas, es el material vegetativo. Este es por ejemplo, yo corté un pedacito de un membrillo, lo corto y lo reproduzco, ¿cierto? Las patillas, los esquejes, por ejemplo, un camote, ¿cierto? Yo planto el camote, espero que le salgan y voy a tener camotes, los ajos, lo mismo. Esto es toda reproducción asexual. Otro tipo de ajo, de variedades tradicionales. Entonces, hay distintas maneras, que puede ser por tubérculos, por bulbos, por rizomas, por estolones, que son las frutillas, ¿cierto? Y por esqueje, que era lo que estábamos conversando. Ese tipo de reproducción, ¿qué es lo que tiene? Yo voy a tener un clon. Entonces yo cuando tenga mis otros camotes, van a ser igual al camote original. O por ejemplo, en el caso del membrillo, me gustó el árbol de membrillo que tengo, que le saqué una patilla o un esqueje, acá está el palo. Entonces voy a tener el mismo membrillo. Por ejemplo, yo quiero un membrillo lúcuma. En vez de sacarle tal vez las semillas al membrillo lúcuma, lo reproduzco de esto y voy a tener mi membrillo exquisito lúcuma porque me gusta ese en puntual. Ya. Y ahora está el otro tipo de reproducción, que es la reproducción sexual. ¿Y cuál es la reproducción sexual? Es lo que nos lleva cuando están las flores, los frutos, las semillas, o sea, por ejemplo, todos los frutos de verano principalmente, que es la donde más se dan, las frutas. Por ejemplo, acá tengo unos huesquitos de durazno betarraga, que es una variedad tradicional típica de Chile que también está desapareciendo. Y todos estos tuvieron procesos de floración donde hubo espermios y óvulos. Las plantas también tienen espermios y óvulos, como las personas, pero sus órganos reproductores son distintos. Entonces, ¿por qué es importante también cuando hablamos de semillas y de variedades tradicionales? Es importante entender la reproducción o el ciclo sexual que tienen las plantas, porque esto, ¿qué es lo que nos permite? Darnos cuenta en qué aspectos tenemos que tomar ojo como campesinos o como pequeños productores o personas que estamos desarrollando huertos en ciertos aspectos para yo mejorar la calidad de mis semillas y cómo también ponerle ojo a características que a mí me gusten para que esas semillas se vayan mejorando con el tiempo de acuerdo a mis gustos y mis apreciaciones, ¿ya? Entonces está el ciclo de las plantas, que ustedes lo conocen mejor que yo, la flor, ¿cierto? Primero sale la flor, después viene el fruto, no siempre cuajan las flores, ¿cierto? A veces hay varias que salen vanas,
Ya cuando cuaja es que quiere decir que ya llegó el espermio a través del viento, del polen, o sea, el polen viajó, llegó a la flor y se empezó a formar el fruto. Dale, por fin. Ya, bueno, y nuestros principales, yo sé que aquí hay varios apicultores, nuestros principales agentes propagadores de polen y nos ayuda la reproducción ¿cómo se llama? De las semillas y de todos estos frutos son los insectos, las abejas. Ahí puse una abejita que están en un peumo de acá por la 7ª región, entonces quise también ahí hacerle un honor, también el viento, otros bichitos, animales, pero eso es lo importante. Y ellos juegan un rol fundamental en la reproducción sexual de las plantas. Y bueno, aquí hay unas imágenes de algunas variedades tradicionales de maíz, curagua, camelia, diente de caballo, que son variedades antiguas de maíz que están desapareciendo. Aquí ya vi también una semilla, entonces me alegra mucho. ¿Y por qué poner estas variedades? Porque los usos culinarios son muy importantes, los saberes. Y también, por ejemplo, no sé, el diente de caballo es muy bueno para hacer humitas, ¿cierto? Y comerlo en fresco. El camelia es un maíz más chiquitito, es un maíz que sirve para las gallinas y también es reventón. Y para la chuchoca. Dependiendo del territorio, ocupan el camelia y el curagua para eso. Pero son maíces típicos de la zona central del país. Bueno, nosotros como Confederación en 2017 también hicimos un proyecto, al igual que el de tomates rosados, de rescate y valorización de estas 3 variedades de maíz. Y hicimos esta iniciativa que después voy a entrar tal vez en el compartir más, hablar un poco de eso si es que les interesa. Pero quise mostrar como esos productos que también tienen de variedades tradicionales. Y dentro de eso, al hablar de variedades tradicionales, ¿por qué las variedades tradicionales? ¿Qué quiere decir que es una variedad tradicional? Es una variedad que lleva cientos de años, 50 años, 100, 200 en los territorios, que han ido modificando y mejorando principalmente por manos campesinas. ¿Qué es lo que pasa? Que por condiciones de mercado los pequeños productores tienden a conservar las semillas en pequeñas huertas de autoconsumo, pero como ellos comercializan a la hora de vender, se las venden principalmente al feriante, ¿cierto? O a un conchencho que les pasa a comprar la producción principalmente, entonces el campesino se dedica principalmente a producir y les dijeron en algún momento que sus semillas, por ejemplo los tomates rosados, se reventaban muy rápido, entonces como que no servían para el comerciante. Y así, un sinfín de otros productos le pasó lo mismo. Sin embargo, estas semillas, además de tener estas particularidades, ¿qué es lo que pasa? Que si uno analiza aquí, son una posibilidad de acuerdo a los territorios, porque si nosotros vemos Chile, aquí, bueno, yo saqué esta imagen, estos son todos los tipos de climas que hay en Chile. Entonces, si nosotros compramos una semilla híbrida, porque están las semillas, por ejemplo, las semillas tradicionales, las semillas corrientes, que ya son como no podemos decir que son tradicionales, algunas sí, otras no, y las semillas híbridas, que ya cuando hay un mejoramiento genético, cuando ya hay una persona que interviene, principalmente centros de investigación, o ya tienen como autoría, que hay alguien, un propagador que las crea. Por ejemplo, INEA también tiene algunas semillas en Chile, y también, bueno, están las semillas transgénicas, que en Chile no se cultivan cultivos transgénicos, pero sí hay semilleros de transgenia. Pero al analizar esto, uno dice ya, las semillas híbridas o las semillas de la industria tienen un alto costo. Cuando uno va a una semillera, un tarrito de semilla puede costar 150.000 pesos, ¿cierto? Ustedes como campesinos tienen que saber mejor los precios. Y un sobrecito de repente está cerca de entre los 5 o 7.000 pesos, dependiendo del valor de la semilla, además del costo de producción elevado. Pero estas semillas híbridas no responden a todos estos cultivos. O sea, yo compro una semilla híbrida, ¿yo cómo lo voy a poner en más de 10 climas distintos? Entonces, muchas veces las semillas híbridas sí sirven tal vez para la zona central del país, a una pequeña agricultura, pero no son respuesta a todo este territorio que tenemos, a todos estos climas. Y para estos territorios y estos climas están las semillas tradicionales
que llevan años, décadas en los territorios. Entonces, por eso es importante también las semillas tradicionales verlo así. Bueno, ahí tengo unas imágenes de Camiña. Camiña es una localidad que queda como a 300 kilómetros de Iquique, donde la población principalmente es aymara y cultiva el maíz, principalmente, desde allá de la zona, la zanahoria y el ajo. Son cultivos que se cultivan allá históricamente, que están ahí como cerca de los 2.500 metros de altura. Y acá, por ejemplo, también la gente del secano costero. La gente del secano costero en la zona central. Yo por lo menos no creo que cualquier semilla les sirva por las condiciones de clima, los lomajes, la sequía, el fuerte calor. Entonces, por ejemplo, sobre todo los maíces, cuando uno quiere encontrar maíces así como antiguos, en los sectores de secano hay mucha riqueza genética porque los campesinos han preservado esos maíces porque les sirven, porque están acostumbrados a comerlos y porque están adaptados a los territorios. Y además no encarece su costo de producción más allá de lo que vienen desarrollando. Acá lo mismo, por ejemplo, acá hay otro productor que creo que es de la quinta región, Conava. Los principales productores de leguminosas en Chile es la pequeña agricultura. Y por eso, ¿por qué es tan importante? Porque las leguminosas principalmente son casi todas variedades tradicionales, salvo INE ha mejorado algunos porotos, y hay mucho trabajo que hacer, sobre todo con los problemas de nutrición que tenemos en el país. Y además de eso, quería recalcar que las variedades tradicionales, ¿cómo no van a ser importantes si uno analiza también la extensión de nuestro territorio? Tenemos desierto, tenemos océano, tenemos cordillera, tenemos hielo por el sur. Entonces, obviamente, los cultivos y las variedades tradicionales sí son una alternativa también para este cambio climático, porque si consideramos que las variedades tradicionales se están adaptando por décadas, pueden ser una alternativa para la pequeña agricultura para adaptación al cambio climático. Y bueno, algunas recomendaciones para la selección y conservación y guarda de semillas, que son como algunos tips que me solicitó aquí la compañera Betty, porque, bueno, en más cosas específicas, yo sé que tal vez ustedes tienen muchos mayores conocimientos que yo, pero igual quise compartirlos. A la hora de seleccionar, yo quiero preguntarles aquí primero, que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes cultivan? ¿Cuántos cultivan? Ya. Podemos decir el 70%, ya. ¿Cuántos de los que cultivan tienen semillas que van guardando? Ya. Estamos súper bien. Ya, entonces, por ejemplo, uno de los tips que de repente ¿qué es lo que se preocupa? Ya, aquí yo tengo semillas, tengo unos chícharos, por ejemplo, como para hacer la demostración. Siempre, ¿qué se fijan? Que la vaina esté bonita, que la semilla sea parejita, seleccionen lo que sea más grande, más allá del proceso de secado, que aquí está muy bueno el tríptico que hizo la federación y ahí que pueden ahondar más en eso. ¿Qué es lo que no se fijan muchas veces? Es en la planta. ¿Alguno de ustedes, para seleccionar la semilla, se fija en la planta? ¿Sí? Ya, la señora Mari ahí está, todavía se acuerda que la planta esté sanita. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, cuando salen los primeros frutos, uno se los quiere comer, ¿cierto? Los primores. Los primeros tomates, los primeros duraznos, por ejemplo, o el primer fruto que sale uno, los primeros choclos se los quiere comer, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen? Sacan ese choclo y se lo comen. Sin embargo, ¿qué es lo que debiesen hacer los campesinos? Cuando ellos quieren mejorar su semilla y hacer una selección, yo me tengo que fijar, como el cambio climático viene fuerte y la sequía viene fuerte, yo debiese guardar semillas de los primeros frutos, porque tuvieron un periodo más corto, me produjeron antes. Entonces, la genética de esa planta me dio antes el fruto. Entonces, yo debiese guardar semillas de los primeros, si yo quiero tener primores, porque así acorto el ciclo productivo de mi cultivo. Ya, ese es como un tips que de repente no está. Y como decía muy bien la señora Mari, además ya, veo el primor, pero también me fijo en la planta. Me gusta el tamaño de la planta, me acomoda, porque, por ejemplo, si yo tengo que sacar mazorca y soy chica, muy alta, como si soy pequeña productora, no me va a gustar. Tal vez me va a gustar que los maíces estén acá
o los tomates, o los otros cultivos pueden ser también las leguminosas, la altura. Entonces ahí el campesino tiene que ver qué le acomoda y que la planta esté sana. Y eso es lo que a veces no hacen. Yo me preocupo de, por ejemplo, que en los tomates se da mucho que el tomate esté sanito, esté bonito, pero no me fijé si la planta estaba enferma o no, si tenía un virus o no. Entonces eso también es algo que yo tengo que observar y ir marcando en el huerto las plantas que a mí me gustan más porque las veo más fuertes, más vigorosas, más sanas. Yo las tengo que ir seleccionando, entonces les tienen que hacer como una marca. Ese es como un tip. Otro tip que ya lo dijimos, los periodos más cortos, o si yo tengo agua, puedo incluso los que son tardíos. También puedo sacar semillas de los últimos frutos. ¿Qué es lo que pasa? Que habitualmente la gente guarda las semillas de los últimos frutos casi de la temporada. Entonces yo voy alargando, por no tener los conocimientos, el ciclo productivo. Entonces, por un lado puedo entrar a un mercado y venderlo a mejor precio, tanto con los primorios y con los tardíos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por las condiciones climáticas eso me puede jugar también en contra. Ya. Otro tips en relación a la conservación de semillas. Por ejemplo, bueno, pueden guardarlas en frascos de vidrio, de plástico, incluso en botellas plásticas, porque los ratones de repente, yo he visto, sobre todo en países más húmedos, en las botellas plásticas los campesinos guardan las semillas y impide que entre los ratones y todo. Dentro de eso también está, por ejemplo, la posibilidad de prender una vela. Si yo quiero conservar semillas, puedo abrir un frasco. En el frasco le pongo las semillas que quiero conservar, la que sea, y hay dos opciones. Dejarlo bien llenito. ¿Por qué bien llenito? Porque yo, para que me dure la semilla, tengo que jugar o controlar las condiciones de humedad, temperatura y oxígeno, para que no despierte la semilla, y despierte cuando yo quiero que despierte. Entonces ya, yo la pongo en un frasquito, por ejemplo, la semilla, y yo dije, chuta, no tengo para llenar el frasquito, ¿qué es lo que hago? Pongo una velita, hagan de cuenta que la prendí, y lo cierro. Entonces aquí yo saco todo el oxígeno porque el oxígeno lo consume la velita. Ese es como otro método de cómo guardar las semillas, que es muy bueno. Ustedes en el campo también han escuchado de quillay, me imagino que hay gente que la guarda en frasquitos con quillay o en bolsitas con quillay, con ceniza, también la ceniza protege, y también otras formas de guardarla. Hay gente que las guarda como con laurel o con hierbitas dentro de estos mismos frasquitos o recipientes que tengan a mano. Pero una cosa que muchas veces no se dice es en qué parte de la casa debo guardar mis semillas. Si yo tengo que preocuparme del control de la humedad y de la temperatura, lo ideal es que esté la temperatura estable. Si ustedes me preguntan cuál es el mejor recipiente para guardar semillas, bolsas plásticas nunca, porque me transpira, me genera humedad, me conserva. Lo ideal es que fuese en cántaros de greda. Los cántaros de greda, la greda es muy aislante y mantiene una temperatura estable. Entonces, si ustedes quieren guardar de mejor manera sus semillas, cántaros de greda. Recipientes de greda, idealmente con tapita, dentro de una bolsita. Más allá también de ponerle el nombre, la fecha y todas esas cosas que uno dice que después se le mezclan las semillas, pues. Entonces el cántaro de greda es una muy buena opción. ¿Y en qué parte de la casa lo guardo? Nunca guardarlo en las partes más altas de la casa o de la habitación donde yo esté, porque el calor tiende a subir, ¿cierto? Por ejemplo, si uno tiene una casa de 2 pisos, uno prende fuego, el calor va al segundo piso, está calentito, ¿cierto? Entonces yo, ¿dónde tengo que guardar mis semillas? Idealmente en una altura mediana y no baja por los animales o por los niños, por resguardo. Entonces eso es como otro tips como para conservar semillas. Y los otros tips ya como que lo saben, que tienen que ser bellos, verse como yo quiero, el que esté sanito, el cultivo, la semilla. El ají también se ocupa como para preservar los bichos principalmente y controlar algunas cosas. Y un tips más como para entregarles a la hora de selección, hay una forma de desinfectar la semilla a bajo costo. Porque, por ejemplo, cuando uno compra semilla corriente, viene como con un polvo de colores, ¿cierto? Azul, rosado, que son fungicidas, herbicidas, algunas cosas como para preservarla. Bueno, ¿cuál es la idea? Es como muchas veces uno no tiene acceso a eso y tampoco quiere aplicarle algún químico.
Entonces, bueno, en eso se puede echar ceniza, pero previo a eso, cuando ustedes hagan la selección de las semillas o vayan a cosechar las semillas de sus frutos, pueden hacer una disolución entre el 5 y el 3% con cloro. El cloro con el que uno hace aseo, bueno, lo ideal sería echarle como los 997 cc de... Ya, pero pensemos en 1 litro, para no complicarnos. 1 litro de agua, yo le echo 5 cc de cloro. O una cucharita de té de cloro. Entonces, por ejemplo, cosecho mis semillas de este zapallito, por ejemplo. Ya, este es un zapallito tradicional que me regalaron, yo voy a cosecharlo, lo abro, lo parto, separo las semillitas, lo lavo y cuando lo estoy lavando, al final lo dejo en esta agüita con cloro, en este litro de agua, o puede ser menos, dependiendo de la cantidad que tenga. Con estos 5 cc de cloro por 3 minutos. Entonces yo ahí al tiro disminuí la presencia de hongos, porque si yo siembro una semilla que ya viene enferma, obviamente el otro año me va a venir al tiro la planta desde chiquitita enferma. Entonces ahí yo al tiro le pongo una medida de que mi semilla venga sanita. Y ese es un tips que les sirve con todas las semillas y después hacen el proceso de secado normal o que ustedes acostumbren idealmente a la sombra y por los días de acuerdo a su clima, entre 5 o 10 días más o menos, dependiendo de la semilla, se va secando y otras cosas se pueden ir desarrollando al guardarlas, como les decía yo también, que la ceniza de cuando uno tiene estufa o cocina leña, guardar esa ceniza es súper buena. Y eso, muchas gracias, que estén muy bien y muchas gracias por darme el espacio para poder aquí compartir con ustedes. Y la última, por favor. Bueno, ahí también quería compartir una foto donde está el proyecto de rescate de tomate rosado que realizamos en 2014. Está Betty, Toño, la señora Margarita, la Marisol, ahí está en 2015, la foto, sí, de cuando estábamos haciendo el proyecto de rescate de tomates y para mí es un orgullo y una alegría poder venir hoy día a hablar con ustedes y poder hacer como este mini presentación de un trabajo que se viene haciendo hace bastante tiempo y me alegra que todavía, y los aliento con todas las dificultades que presentan los campesinos, sigan desarrollando agricultura. O sea, yo siento que eso es realmente un gran reto, eso realmente es tener conciencia y además de ese nivel de conciencia es una forma de hacer patria, porque alimentan al país, dan la comida y están en los territorios presentes. Y al igual que las semillas, también las variedades tradicionales, los campesinos también se están desapareciendo. Entonces, yo creo que es muy importante darle el realce a las semillas en esta actividad, pero también es muy importante que la pequeña agricultura y el campesinado no desaparezca. Ojalá que sigan existiendo cada vez más políticas de apoyo y de realmente de, no sé si rescate al campesinado, pero hacer políticas que vayan y contribuyan a que la gente pueda seguir viviendo sus territorios de la forma que quiere vivir, produciendo lo que quiere producir y comiendo lo que quiere comer, que es lo que viene haciendo hace muchos años. Así que muchas gracias, que estén muy bien.